Estamos aquí para presentar el módulo cuarto, las instituciones e instancias para la democracia y la participación ciudadana, cuyo objetivo es conocer los principios básicos sobre cómo está organizado políticamente el Estado mexicano en diferentes órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, y conocer las instancias que permiten la participación ciudadana. Esto va a incluir algunos temas y subtemas, incluyendo los siguientes: el Estado mexicano, concepto y elementos del Estado mexicano, construcción de sujetos de derecho y garantías individuales o derechos humanos, poderes de la nación y órdenes de gobierno, democracia, definición, formas y componentes de la democracia, antecedentes y democracia en México, componentes de la democracia y mecanismos democráticos para la toma de decisiones. Para ello estamos el licenciado Ricardo Corea Montaño, licenciado en Derecho por el CIDE, y un servidor, Juan Carlos Machorro, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Tenemos algunas preguntas que van a ir ayudándonos a desarrollar estos temas. Existe una bibliografía y unos extractos de dicha bibliografía que han sido puestos a disposición de los alumnos para que preparen el tema. Asimismo, habrá una evaluación de opción múltiple que hemos también ya desarrollado, y la idea de esta plática no es ir a la literalidad del material que ya se les entregó, sino más bien tratar de desarrollar y platicar en términos amigables las diferentes figuras y los diferentes conceptos que abarca este módulo. Entonces, si quieres, podemos empezar por las preguntas. Muchísimas gracias por su colaboración y por su compromiso al participar en este seminario. Y pues en primer lugar nos gustaría empezar por preguntas muy básicas que nos puedan dar cuenta de, bueno, qué es eso de la política, de la organización gubernamental, para que todos los jóvenes podamos entender políticamente cómo nos organizamos. Entonces, pues en primer lugar sería, ¿qué es el Estado? ¿Cómo nos lo podrían definir? Bueno, esta es una muy buena pregunta, porque normalmente cuando escuchamos la palabra Estado, tendemos a pensar que el Estado es el gobierno de un país. El Estado mexicano es el gobierno mexicano, lo cual no es correcto, como lo vamos a ver en unos minutos. Y hay algunos otros términos confusos desde el punto de vista estrictamente jurídico. No es lo mismo Estado que nación, que país. El concepto de nación, por ejemplo, es un concepto más de orden cultural, menos jurídico. Tiene que ver con costumbres en determinada región, usos y costumbres comunes y homogéneos en determinado grupo de poblaciones o de personas. El concepto de país tiene su propia connotación. Pero hay una definición de cajón, digamos, que está incluida en los materiales, que nos dice lo que es el Estado, que claramente nos va a ayudar a distinguir cuáles son sus distintos elementos. Ricardo. Pues esa es normalmente conocida como el Estado, como un concepto político, pero una forma básica de organización, en el que se le conoce como un conjunto de instituciones que poseen autoridad y potestad, es decir, poder, para poder establecer las normas que regulan a una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. De ella se pueden desprender los tres conceptos típicos y básicos de toda definición de Estado, que es territorio, una población y un concepto de poder. Gobierno, digamos. Exactamente. El gobierno como parte del Estado, como una parte del todo, no como el Estado per se. Y hablaste también del concepto de soberanía. Entonces tenemos población, territorio y gobierno. Correcto. En el caso de la población, pues evidentemente es la población que conforma, que habita el territorio en cuestión. En nuestro caso, en los materiales
que ustedes tienen a la mano y que van a estudiar, tenemos que en el caso de México, el territorio consta de 1.964.375 kilómetros cuadrados, perfectamente delimitados, conformado en 31 estados, un distrito federal y 2.439 municipios. En el caso de la población, el último dato al que tuvimos acceso para preparar este módulo nos habla de un poco más de 106 millones de habitantes del territorio mexicano. Vamos a ir desmembrando un poco todo esto. Y en el tema del gobierno, el gobierno está estructurado por una parte, desde su parte orgánica, en 3 poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Todo esto a partir de una teoría de equilibrios de poder. Es decir, en el sistema que rige a nuestra nación, como está organizado, y vamos a hablar también de este tema, en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 40, dice a la letra: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de la propia Constitución. Este tema del equilibrio de poderes es importante porque la idea de los pesos y los contrapesos y los equilibrios entre los poderes tiene como fundamento y como objetivo el que no haya un solo poder dentro de estos 3 que prevalezca sobre los demás. Es decir, que el poder de cada uno de estos 3 y sus facultades sean equilibrados y limitados por los demás. Ese es el origen intrínseco de este tema de división de poderes. En México, como comentábamos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y vamos a ahondar un poquito más en eso. Entonces, el tema de gobierno, el tema de la población, el tema del territorio. Comentabas tú el concepto de soberanía, que a veces se malentiende, es otro concepto importante para efectos de estos fundamentos del Estado mexicano. La soberanía hacia adentro, o soberanía interna, significa que no puede haber un poder superior al del gobierno, al del Estado mexicano, y dentro del Estado mexicano, el gobierno como componente del mismo. Esto es importante para que exista precisamente un concepto de gobernabilidad. Vemos en muchas ocasiones que de facto o de hecho existen poderes fácticos, los llamados poderes fácticos, léase el poder de los empresarios, que en ocasiones dominan algunas ramas de la industria o del comercio mediante monopolios, ¿no?, que de alguna manera pueden acercarse incluso a la autoridad que tiene el propio gobierno federal. Ese es un poder de facto. Otro poder de facto en muchos casos son las organizaciones eclesiásticas. La iglesia durante mucho tiempo a lo largo de la historia fue un poder fáctico muy importante, incluso por encima en muchos casos del poder gubernamental. Otro poder de facto pudiera ser la prensa, se llama coloquialmente el cuarto poder, por eso se le llama, aparte de estos 3, porque el poder de la prensa es tal, o ha sido tal históricamente, que también se asemeja al poder del gobierno federal a través de sus 3 poderes. Entonces, eso significa la soberanía hacia el interior. Hacia el exterior tiene una connotación internacionalista, es decir, que más allá de las fronteras de México, todos los poderes sean iguales. Es decir, que no exista un Estado soberano, el Estado mexicano como tal, por encima de otros y viceversa. ¿Es correcto? Es correcto. ¿Algo más que añadir? En este concepto de soberanía y permitiéndonos leer a la letra nuestra Constitución, es muy importante resaltar un punto originario que da al concepto de soberanía nuestra Constitución al propio pueblo, ¿no? El artículo 39 constitucional
marca y denota ese constar que a pesar de que en este concepto de soberanía interna, en el que no hay nada superior al gobierno, al que nos toca o al cual es el eje rector de nuestro Estado, el poder del gobierno emana del propio pueblo, ¿no? A la letra, si nos permitimos leerlo, dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el derecho inalienable de alterar o modificar la forma de su gobierno. Es de ahí que viene este concepto de que el pueblo, que a su vez va a formar la propia entidad de gobierno, tiene la capacidad de organizarse a través de un gobierno en un estado, como uno de los elementos de un estado, y es al pueblo el que le corresponde este derecho de elegir quiénes van a ser sus gobernantes, y se ejerce a través del voto en los periodos determinados. Ahora, dentro de estos elementos, y lo vamos a analizar en algunos de los puntos o en las preguntas siguientes, el gobierno, desde luego, para poder ejercer su función, para poder ejercer su autoridad, necesita de un instrumento jurídico, lo que se conoce como las leyes o como el derecho, y vamos a hablar un poco de cómo está conformado también en sus distintos niveles el sistema jurídico o el derecho mexicano, a partir de nuestra llamada ley fundamental, signo de igual, nuestra constitución política. Las constituciones de los distintos estados soberanos, incluido el estado mexicano, son las que le dan origen a este sistema jurídico y las que les dan nombre y apellidos al sistema de gobierno de cada uno de ellos. Ahora también a mí me gustaría preguntarles en relación a esta parte que comentan de la soberanía y de la gobernabilidad. Sí. ¿Qué es lo que tiene que garantizar el Estado en esta conformación como gobierno? ¿Qué es lo que debe proteger hacia la población? Bueno, hay varias cosas que un Estado está obligado a ofrecer y a garantizar, que de alguna manera justifican su razón de ser, su existencia misma y su función y su funcionamiento. Uno, desde luego, la persecución de un concepto de teoría política que se conoce como el bien común, el bien de todos. Es un concepto muy importante sobre el que ahora vamos a abordar. Un Estado de Derecho, habrá que ver también qué es un Estado de Derecho. Todos ustedes escuchan continuamente en las noticias, en la prensa, que hace falta un verdadero Estado de Derecho en nuestro país. Vamos a analizar un poquito también por qué hace falta y quién está a cargo de ofrecerlo y de garantizarlo. El respeto a los llamados derechos humanos, recientemente o anteriormente conocidos como garantías individuales de nuestra Constitución. Se ha criticado mucho el concepto de garantía individual porque no es algo que nos deba garantizar el Estado. Es un derecho inherente a la condición humana de cualquier persona. Y vamos a ir un poco sobre el tipo de derechos humanos que se consagran formalmente en la Constitución mexicana. Pero regresando al tema del bien común, hay una definición que nos dice que es la suma de condiciones de la vida social que permiten a los individuos libremente dar forma a la vida de cada uno de ellos. El propósito mismo del Estado es proveer a los individuos de aquellos medios para que puedan efectivamente llevar a cabo esas elecciones diarias. El bien común, en otras palabras, sería el bien que es común a cada ciudadano, el bien de cada uno de los ciudadanos de un país. No sé si en términos de bien común hay alguna otra cosa que quisieras destacar. No, realmente. Creo que se define a sí mismo el concepto de bien común. ¿Cuáles son las garantías individuales o los derechos humanos consagrados en la Constitución? A los que nos referíamos hace unos instantes. El derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la libertad, a la autodeterminación, a la educación, a la libertad de procreación,
a la alimentación, a la salud, a un medio ambiente adecuado, derecho al agua. Es tal la preocupación del gobierno en relación con el tema del agua y mundial, de hecho, que se considera ya un derecho humano. Derecho a la vivienda, derecho a la cultura, la educación física y el deporte, derecho a la libertad del trabajo. ¿Qué significa esto? Nadie nos puede obligar a dedicarnos o no dedicarnos libremente a aquella actividad lícita, es decir, legal, de nuestra elección. La libertad de expresión, el derecho de acceso a la información, derecho a la libertad de imprenta, derecho de petición. El derecho de petición consiste en que el gobierno, en principio, está obligado a responder una consulta por cualquier ciudadano mexicano en relación con cualquier tema, siempre que no se trate de información reservada conforme lo determinan las leyes específicas en la materia. Derecho de asociación, muy importante. Varias de las fundaciones y de las asociaciones que están echando a andar este programa parten precisamente de este derecho a asociarse libremente. El derecho a la posesión de armas, con ciertas restricciones. Derecho a la libertad de tránsito. ¿Qué significa esto? Que dentro de los límites del territorio mexicano, la autoridad no puede limitarnos el acceso de un estado a otro, de un municipio a otro, de norte a sur, este a oeste. Es decir, no tenemos que tener un pasaporte específico para ir de un estado a otro dentro del territorio mexicano. El derecho a la libertad de culto, desde luego, y todos aquellos otros derechos, dice, ya hay una como canasta más amplia, incluidos en los tratados ratificados por el Estado mexicano. El Estado mexicano, como ente manifiesto en un tema internacional, de derecho internacional público, suscribe tratados con sus pares, con otros países. Muchos de ellos tienen que ver con derechos humanos. Y aquellos derechos humanos consagrados en esos tratados que no estén necesariamente insertos a la letra en la Constitución política mexicana, tienen el mismo rango de garantía individual o derecho humano por haber sido suscritos o transcritos en un tratado suscrito por el Estado mexicano. No sé, en materia de garantías individuales o derechos humanos, Ricardo, si tuvieras algún apunte. No, realmente, en general. Dentro de los materiales que nos presentaba el licenciado Machorro también había otros principios, el de solidaridad y Subsidiariedad, correcto. Son dos principios muy importantes en materia de teoría política o teoría del Estado. El principio de solidaridad consiste en la sensibilidad por las necesidades y el sufrimiento ajeno. El Estado mexicano, el gobierno mexicano, se espera que sea solidario con estos temas. Y esto se explica en tanto que los ordenamientos legales, las leyes, al consagrar deberes cuyo incumplimiento no implica necesariamente una sanción y cuyo cumplimiento resulta ser voluntario, se traduce en que las personas no lo conciben como una obligación ni como una exigencia, cuyo desconocimiento implica una sanción. La solidaridad es un valor constitucional que como fundamento de organización política presenta tres dimensiones. 1. Como una pauta de comportamiento conforme al cual deben obrar las personas en determinadas ocasiones. 2. Como un criterio de interpretación en el análisis de las acciones o omisiones de los particulares que vulneran o amenazan derechos fundamentales. Y 3. Como un límite a los derechos propios. Es decir, esta palabra o este concepto de solidaridad, que fue muy utilizado por el gobierno mexicano en una campaña, por ejemplo, durante la administración del presidente Salinas, ¿no? Esta campaña de solidaridad que pretendía llevar a los lugares más recónditos del país y con menos recursos un poco de principios de progreso, de alguna manera fue subutilizado el concepto, o fue, digamos, choteado, para decirlo de manera un poco vulgar,
es un concepto muy importante en materia constitucional y de teoría política que implica que más allá, en muchas ocasiones, del beneficio y el interés personal está el interés colectivo ante ciertas situaciones de desastre, por ejemplo. El segundo principio que tú comentas, que es muy interesante, es el llamado principio de subsidiariedad. Esto significa lo siguiente. Este principio se emplea para significar que en una comunidad socialmente plural, diversa, la unidad social más grande debe asumir la responsabilidad del ejercicio de las funciones públicas, en este caso el gobierno federal. Solo cuando la unidad más pequeña es incapaz de hacerlo. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno federal, por ejemplo, hablando de servicios públicos, es el encargado, como el órgano o el ingrediente más fuerte, con más recursos dentro del Estado mexicano, debe encargarse de llevar a cabo los servicios públicos solo en la medida e intrometerse en actividades, por ejemplo, de carácter económico, de carácter comercial, únicamente en la medida en la que los otros sectores, el privado, por ejemplo, no lo pueda desarrollar. Es decir, aquí confluyen, por eso es un principio de subsidiariedad, el orden público y el orden privado. Como consecuencia de esto, el principio de subsidiariedad opera cuando una instancia primaria no puede alcanzar el resultado pretendido y la instancia secundaria o bien sustituye a la primaria o bien la complementa, complementando las medidas adoptadas por la primera con la finalidad de alcanzar los resultados deseados. ¿Algún ejemplo del principio de subsidiariedad que se te ocurra, Ricardo? Esta ya se pregunta examen, pero no. Hay algunas actividades donde históricamente, por ejemplo, el Estado mexicano, el gobierno mexicano, ha dejado su desarrollo a los particulares. Esto es el caso, por ejemplo, de las carreteras de peaje. Es el caso, por ejemplo, de las actividades de banca y crédito de los bancos mexicanos. Es el caso, por ejemplo, de la aviación. Es el caso, por ejemplo, ahora de la operación de los aeropuertos, en donde, siguiendo este principio de subsidiariedad, el gobierno mexicano le entrega la prestación de este servicio a los particulares. En este momento tenemos aeropuertos privados, tenemos bancos privados, tenemos carreteras privadas, tenemos aerolíneas privadas, pero durante algún tiempo, cuando el gobierno mexicano se dio cuenta o tuvo la impresión de que el sector privado no tenía la capacidad para desarrollar estas actividades, tuvo que tener un proceso de rescate, el famoso rescate carretero, o la famosa nacionalización, mal llamada nacionalización, porque era una expropiación bancaria, ¿no? Estos son temas muy ilustrativos de cómo juega este principio de subsidiariedad, en donde, en la medida de lo posible, deben confluir tanto el sector público como el sector privado, dándole juego y responsabilidad al sector privado de desarrollar ciertas actividades. Eso en cuanto a los principios de solidaridad y subsidiariedad. Me gustaría que regresáramos a las cuestiones del orden jurídico. Hace un momento hablaban de la importancia de la Constitución como el máximo orden jurídico del sistema del Estado mexicano. Entonces, bueno, vamos a tratar de desmenuzar lo más que podamos ese tema, refiriéndonos qué son las leyes, las normas sociales, cuáles son las diferencias, hasta dónde abarca una ley, su cumplimiento, quiénes estamos obligados a cumplirlas. Correcto. Bueno, en materia de orden jurídico, como comentábamos, es necesario que exista un orden jurídico en cualquier estado para que existan reglas de convivencia social, ¿no? Y no vivamos en una anarquía donde cada quien puede hacer lo que quiere. En un sistema jurídico, en un estado de derecho, del tipo del sistema jurídico mexicano, la idea es, como lo platicábamos, tratar de dar herramientas legales, jurídicas, para alcanzar el bien común, para el desarrollo de los derechos humanos y de las actividades de las personas que habitan en un territorio determinado.
¿Cómo se compone, cómo se construye un orden jurídico? Bueno, en nuestro país tenemos una pirámide, que no sé si incluimos en los materiales, pero es muy fácil de explicar, que habla de la jerarquía de leyes. En nuestro país, la ley fundamental, la ley más importante, la ley fundamental, como lo dice la propia teoría constitucional, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después de ahí, a partir de una jurisprudencia reciente de la Corte, tenemos los tratados internacionales, en segundo orden de importancia, digamos. Después de los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, tenemos las leyes federales. Las leyes federales son aquellas que llevan un poco más a detalle aquellos principios constitucionales plasmados en nuestra ley fundamental. Por ejemplo, en este momento estamos viviendo un proceso en donde ya existió una reforma constitucional en materia energética que dicta lineamientos específicos de cómo se van a desarrollar actividades en materia energética en México. Pero esos son nada más los principios, a partir de la modificación de 3 artículos constitucionales. Lo que el Congreso está discutiendo actualmente son las mal llamadas leyes secundarias, son más bien leyes federales, que van a llevar esos conceptos de la reforma constitucional a un segundo nivel de mayor detalle, de cómo hacer, cómo llevar a la práctica aquello que está plasmado en el orden constitucional. Hay un tercer nivel, que son los reglamentos. Los reglamentos llevan todavía más a detalle aquello previsto en las leyes federales. Ahora, hay un principio, desde luego, de prioridad. ¿Por qué? Las leyes federales no pueden ir más allá de lo que indica el texto constitucional. De lo contrario, podrían considerarse o tacharse de inconstitucionales o anticonstitucionales si van en contra del espíritu reflejado en la Constitución. A su vez, los reglamentos no pueden ir más allá de lo que dictan las leyes secundarias o las leyes federales. La Constitución únicamente puede modificarse conforme a las reglas ahí establecidas por un quórum, es decir, un porcentaje calificado de votación favorable del Congreso y los congresos estatales. En el caso de las leyes federales, quienes están a cargo de su discusión y aprobación son los señores legisladores que conforman el Congreso de la Unión, léase Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y vamos a platicar también cómo están conformados estos órganos. Y en el caso de los reglamentos, la facultad reglamentaria radica en el Poder Ejecutivo de la Nación. Por un mandato específico de la Constitución Política, la única persona que puede firmar reglamentos es el Presidente de la República. Y el Presidente de la República tiene esta obligación de llevar a la práctica, a la esfera práctica de la vida cotidiana, aquellas disposiciones que están plasmadas en las leyes federales y más arriba en la Constitución Política. Eso en cuanto al orden jurídico. ¿Qué importancia revista? Reviste una importancia enorme, porque como comentábamos, a falta de reglas, podemos caer en situaciones de anarquía, ¿no? En donde no existan límites claros vertidos en una disposición jurídica a la actuación de cada uno. Y no existan sanciones o consecuencias a partir de la transgresión o de la violación o incumplimiento de una disposición de carácter legal. Pero también son importantes porque las leyes acotan y limitan la actuación del gobierno. Eso es muy importante. De otra forma, también tendríamos gobiernos absolutistas en donde realmente no existen reglas claras que les impidan invadir la esfera de los particulares o excederse en su actuación. Y en este sentido hay un principio básico que diferencia muy claramente la actuación del poder público, le hace el gobierno, frente a la parte privada o al sector privado. Y consiste en lo siguiente: el sector público únicamente está facultado para realizar
aquello que específicamente se le concede como posibilidad de actuación o autoridad en las leyes. No puede realizar absolutamente nada más que aquello que expresamente está previsto en el marco jurídico como sustento de su actuación. La diferencia es que el sector privado puede realizar cualquier actividad salvo aquellas expresamente prohibidas en las disposiciones jurídicas. Es un elemento a considerarse cuando hablamos de la esfera de actuación del poder público y del poder privado. Ustedes me dicen si estamos muy elevados en el lenguaje o si vamos bien. ¿Sí? No sé si hay algo más que quieras abonar ahí. No, realmente. Ok. Vamos a hacer la primera pausa. ¿Sí?